porciones de la Biblia, pero quiero que le pongamos un poquito más de énfasis Primera de Corintios, el capítulo número 2. Y solamente quiero leer hasta el versículo 5, desde el primero al 5. Y eso nos va a ayudar a resumir, por decirlo así, dónde estamos con este estudio. Entonces, si son tan amables de ponerse de pie en reverencia a su palabra. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 through 5. Elevamos una oración. Padre, te damos las gracias por el día que nos has concedido, la bendición de poder estar en tu casa de oración, suplicando que en estos momentos nuestras mentes sean abiertas, que no haya nada que estorbe en estos momentos, Señor, el estudio de tu palabra, y que podamos nosotros retener, para que podamos nosotros en el mañana seguir creciendo y madurando. Y te damos gracias una vez más por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzando con el versículo número 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pueden tomar asiento. Es sumamente importante entender que todo lo que vayamos a compartir que tenga que ver con el Evangelio sea dirigido y inspirado por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu del hombre. Yo quiero solamente compartir la diferencia. Antes de eso, quiero que me den una opinión de lo que ustedes ven sea diferente, lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu del hombre? Que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. La arrogancia. No, sí, podemos ser arrogantes, ¿verdad? La emoción. La emoción es bien importante, porque nosotros cuando vamos a actuar, ¿sí? Hay veces que si no ponemos un poquito de tiempo en pensar qué es lo que está pasando, reaccionamos basado en lo que estamos viendo. Y pensamos que lo primero que tenemos que hacer como cristianos es asistir. Entonces mientras ustedes buscan donde en la Biblia dice que nosotros somos llamados a asistir, pues yo quiero explicar la diferencia. ¿Sí? Cuando Dios trata con uno, y algunos de los que estamos aquí van a poder relacionar. Yo me voy a poder relacionar con lo que estoy por compartir. Cuando nosotros vemos cómo es que Dios funciona, en algunos casos se llama el propósito de Dios. So I'm going to talk a little bit about purpose. Algo que nosotros ya fuimos entendiendo claro unas cuantas semanas atrás, cuando hablamos sobre la diferencia de lo que es el propósito y la razón. ¿Sí? Venimos a la iglesia los domingos porque hay una razón, cada domingo, y es cuando tenemos servicio. Pero el propósito es distinto. Entonces nosotros tenemos que saber
que cuando Dios trata con uno, sea lo que sea, pase lo que pase, es Dios tratando con nosotros. No es siempre. No pensemos que solamente cuando nosotros estamos caminando en jardín de flores, todo está bien precioso, es Dios tratando con nosotros, y cuando empezamos a tratar de meternos dentro del jardín y nos venimos enredados con las espinas de la rosa, ya no es Dios. Entonces a mí me gustaría que nosotros pudiéramos entender claramente la gran diferencia de lo que es dirigido por el Espíritu del hombre, en otras palabras, el entendimiento del hombre y la sabiduría que viene de Dios. Y si nosotros podemos ver desde el principio, siempre hubo requisitos, mandatos, por decir. Dios requería algo siempre de alguien. La última clase que tuvimos, hablamos sobre el sacrificio perfecto. Antes de que el Señor no nos haya pedido un sacrificio perfecto, Él no nos dio el sacrificio perfecto. Amén. ¿Sí? En otras palabras, ya en el Nuevo Testamento, ya no nos tenemos que preocupar por traer un sacrificio, ¿sí? Derramar sangre de un cordero perfecto. Ya no tenemos que hacer. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tomó esa posición del cordero perfecto. Pero aún así hay cosas que siguen sucediendo con nosotros, donde, por decir así, metemos nosotros nuestros propios sentidos, metemos nuestra opinión, cuando en vez de esperar en Dios, porque Él es el que está operando. Vamos a un ejemplo. Estamos en el 2025 ahora, y llega un hermano y nos dice: Dios me está llamando a hacer algo similar a lo de Jonás, y tengo que ir a predicar a un lugar fuera del Estados Unidos. ¿Han oído personas que han venido a compartir, que han sentido? Esto es, sin que vaya a ofender a nadie, un espíritu carnal por lo que están viendo. Porque están viendo una necesidad en una parte del mundo y quieren suplir esa necesidad. Y hay que tener cuidado, porque ahora está dirigido por tu propio pulso. Eso no es el espíritu que te está dirigiendo. Cuando Jonás, Dios le dice: yo necesito que usted, tú vayas. Jonás supo quién estaban en Nínive. ¿Sí o no? Es como nosotros. Si les digo qué parte del Estados Unidos, porque muchos han estado en diferentes partes de Estados Unidos, y saben que hay algunas partes que están un poquito más fuertes que otras, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos Muñoz conocen una parte de California donde yo conocí a la pastora, y es, como dicen los puertorriqueños, fuego a la lata, bien caliente. No, ellos no estuvieron ahí, pero pasaron por ahí, ¿sí? Englewood, Hawthorne, todas esas áreas, un poquito. Ahora es más fuerte que cuando ellos estaban ahí. Pero que Dios le diga a Jorge, bueno, que Jorge diga: Dios me mandó a Hawthorne, porque como yo estuve ahí, yo vi la necesidad que había por tanta gente, por lo que vemos, ¿verdad? Tanta gente que están perdida, y yo siento la necesidad, y confundimos el sentir la necesidad con el llamado de Dios de ir allá solamente por lo que tuviste. Esto es importante porque lo que está sucediendo en Corintios, el segundo capítulo, tiene mucho que ver con Pablo tratando con personas que han tomado la decisión de moverse bajo lo que ellos están viendo.
Y el mismo capítulo habla y dice, cuando Pablo ya se fue de Corinto, entonces los mismos que se quedaron fueron influenciados por las perspectivas de otros, porque otros empezaron con palabras elocuentes y persuasivas. Y tenemos que tener cuidado que cuando oímos eso no quiere siempre decir que es Dios que nos está hablando. En este caso, Jonás, que obtuvo la dirección, no entendió la importancia de ser exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Dios solamente le dio una orden y estaba esperando que él la obedeciera. Nunca él dijo, ve a Nínive y tu responsabilidad va a ser predicar y que haya una conversión, convertidos de un cierto porcentaje. Nunca dijo eso. Él dijo, tú vas a ser la portavoz, tú eres el que yo quiero que vayas. Él no quiso, vuelvo a repetir, conoció los que estaban ahí, no lo hizo. Entonces, ahora tenemos nosotros una persona que ahora también en el 2025 sigue sucediendo. Ahora tenemos una persona que rehúsa hacer la voluntad de Dios, pero aún tiene que tratar con Dios. Todos los que estamos aquí, que somos padres y madres, tenemos una responsabilidad que asumir. No quiero que vayan a entender que al no asumirla, quiere decir que, pues, no hay problema, otro lo puede hacer. Si Dios te dio a ti el privilegio y el honor de ser padre o madre, también juntamente con eso te dio la responsabilidad y la obligación. Entonces nosotros tenemos trabajo que hacer entre nuestra propia familia. Pero no sé por qué. Siempre nos sentimos inclinados por ir a hacer otras cosas. Eso es lo que yo estoy hablando, el espíritu carnal, que ve la necesidad en otro. Hay personas que dicen, este es mi ministerio. ¿Es tu ministerio? ¿O es que tú sientes por las mujeres abusadas porque fuiste una mujer abusada? Y te relacionas con su sentir. Y rápido confundimos lo que Dios quiere contigo y lo que tú misma quieres hacer. Lo mismo con los varones. Hay varones que dicen, yo me tengo que, y lo hemos visto en Nueva York, créanme hermano, en Nueva York entran personas recién convertidas, salidos del alcoholismo, se meten en la misma barra para predicarle a los borrachos. No estoy asumiendo que todos son borrachos, ¿no? Pero comienzan ahí, ¿no? Y se cree que está haciendo algo positivo, porque le está hablando que muchos no le hablan y él va y les habla. Esto es un impulso carnal. Yo quiero presentarle hoy Jesucristo. Hoy yo quiero hablar. En vez de que nosotros sigamos permitiendo que el mundo nos diga quién es Él, cómo fue Él. Por ejemplo, acabamos de celebrar las Navidades. Al celebrar las Navidades, lo primero que el mundo quiere tratar de ponernos a nosotros en nuestra, por decir, en mente, es qué es lo que sucedió en estos tiempos. Ahora yo no les expliqué, pero quiero darle un poquito de explicación de dónde fue que vino todo esto. Porque esto es tradición de hombre. Algo que fue impulso por hombre. Y sin mencionar sectas, se fue regando hasta que llegamos en el 2025 y ahora todos seguimos. Hasta nosotros mismos ponemos un pequeño monito en un pesebre. Pero que si le doy un poquito más de información de quién es Jesucristo, ¿será que esto nos puede ayudar
para entonces tener algo distinto que hablar sobre Él, especialmente cuando llegamos a pensar que para este tiempo lo único que sucedió fue que Él nació en un pesebre. Todas las cosas que Jesús, todas las cosas que Él hizo, desde el nacimiento a la cruz, fueron varias, y a mí me gustaría despertarle sus mentes, que cada vez que nosotros escuchemos el nombre de Jesucristo, pensemos que fue mucho más que solamente nacer en un pesebre el día 25 de diciembre. Yo ni trato de meterme en ningún argumento sobre la fecha, porque el que cree que la sabe tampoco la sabe bien. Entonces no tiene nada que ver con la fecha, pero sí tiene que ver con robarnos a nosotros todo lo que hizo el Señor Jesucristo, los 33 años que tuvo con nosotros. ¿Por qué es que alguna de esas cosas no lo pudiéramos ver recordado en su día de nacimiento? Y yo les había dicho y los compartí, que para el cumpleaños de uno, qué costumbre es que en un cumpleaños lo primero que vayamos nosotros a pensar es qué lindo era Jorge cuando era bebé. Si viera qué cachetón cuando él nació. Solo las mamás y las abuelitas hablan así. Pero en un cumpleaños, no, hablamos de los logros, hablamos del esfuerzo, hablamos de quién es la persona, ¿sí? Para que entonces cuando llegue a una edad más avanzada, entonces se pueda convertir en lo que se llama un legado. Pablo está tratando con un grupo de personas que quisieron torcer completamente quién era Jesucristo. Y por eso es que los judíos todavía, aún todavía, el día de hoy, siguen esperando el Mesías. Porque lo han distorsionado de una manera, lo han cambiado de una manera, donde le han puesto tanta duda a la persona. No estoy hablando solamente de los judíos, los gentiles y a todos de quién es verdaderamente Jesucristo. Sabemos que nació en Belén, eso no lo vamos a dudar. Y ahora la mayoría de ustedes saben el propósito. Amén. Y también saben la razón. Eso nadie se lo va a volver a cambiar o robar. Sabemos que fue anunciado por pastores. Los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores. Entonces ellos comenzaron con su misión de llegar a los humildes también para compartir el nacimiento. Luego fue visitado por los Reyes Magos. Escuchen bien, hermanos. Esto es un milagro que no vemos durante todo lo que está sucediendo. Los milagros como los Reyes Magos pudieron llegar a encontrar a Jesucristo. Pero los soldados en aquel tiempo que estaban buscando a todos los niños para matarlo, no lo pudieron encontrar. Dice la Biblia que los magos de Oriente lo reconocieron al encontrarlo como rey y luego lo empezaron a adorar. Jesucristo no tuvo la oportunidad ni de poder expresarse, era un bebé. Luego regresa a Nazaret. Luego de niño visita a los templos. ¿Se acuerdan lo que él hizo cuando fue a visitar los templos? Como niño. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo hizo? Lucas, vamos a ver, Lucas el capítulo 2, versículo 41. Luke chapter 2, verse 41. I'm going through the life of Christ, and now I'm just to the part where he's about 12 years old, and I want you to see what he did at the age of 12. I'm having to do this because no one answered.
Luke chapter 2, verse 41, starting with verse 41, comenzando con versículo 41. ¿Alguien lo tiene? Amén. Ok, Yolanda lee el 41, Nelly el 42, Jorge el 43, Lorena el 44, Gladys el 45, Jonathan el 46, Annette el 47, Edison el 48. Sue, tu Biblia está en español. Lee el versículo 49 y Brian puede leer el 50. Amén. Ok. Comenzamos con Yolanda. Escuchen bien. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y les buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? ¿Nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros, antes de este tiempo festivo, hablamos un poco de cómo es que el mundo nos ve a nosotros y si no nos entiende y por qué no nos entienden? ¿Se acuerdan que la palabra usó una frase, locos? ¿Nos ven como locos? ¿Locos por la manera que nos vestimos? ¿Locos por la manera que comemos? ¿Por qué locos? ¿Locos de qué? Porque para muchas personas era incomprensible lo que era. Era incomprensible completamente, no lo entendían. Como todavía en el día de hoy, la palabra de Dios, aunque sea el maestro mejor posible, no es el que va a poder asistirte a que entiendas, sino que la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar envuelto. En la preparación ministerial, ahora va creciendo el Señor Jesucristo. Fíjense bien. La Biblia dice que a la edad de 12 años estuvo en el templo. Lo andaban buscando. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí que lo encontraron? Y nosotros a veces que nos incomodamos por 3 horas. A la edad de 12 años. ¿Qué hizo él en el templo? Yo quiero dar una perspectiva distinta para que cuando vuelvamos nosotros a celebrar el cumpleaños de Jesucristo, entendamos que ese bebé que todo el mundo sigue celebrando creció para ser niño, joven y luego adulto. Y a la edad temprana de 12 años fue al templo. ¿Para qué fue al templo? Hubo una razón y un propósito. ¿Cuál fue la razón que fue al templo? El mismo versículo que acaba de leer uno de los hermanos estaba hablando. A escuchar y enseñar.
Luego llegamos a la parte donde empieza la preparación del ministerio del Señor Jesucristo, porque acuérdense, todavía Él no estaba en el ministerio. Él estaba sumamente interesado y apasionante, pero todavía no estaba ministrando, por decir así. Y comenzamos con Juan el Bautista. Y el mismo Juan el Bautista lo reconoce y dice, oh, espérate un momentito, ¿yo bautizarte a ti? No, bautízame tú a mí. O sea que a veces que nosotros también nos ponemos bien religiosos y decimos a veces lo mismo, cuando el Señor Jesucristo lo que está queriendo es usarte como instrumento. Porque creen verdaderamente que fue Jonás, la importancia era más de que Jonás fuera el que predicó a Nínive. ¿No pudo haber usado Dios a una mula? ¿Sí o no? Entonces, ¿para quién era la necesidad de que él predicara? Para Jonás. Jonás. Escuchen bien, siervos y siervas. Escuchen bien, siervos, siervas y los que no están seguros. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él se va a encargar de capacitarnos. Él lo único que espera que nosotros seamos obedientes. Amén. Porque en la obediencia se manifiesta el poder de Dios. En la obediencia. Amén. ¿Por qué es que tengo el talento que tengo? Y entra el espíritu del hombre. Tengo este talento y porque lo tengo lo voy a usar. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos, especialmente cuando Dios permite que el talento que tú tienes lo uses, no para el beneficio del reino, pero para el beneficio propio. ¿Sí? Todos los que han tomado la clase de mayordomía sabemos que todo le pertenece a quién. A Dios. Todo. Aún los ahorros que tienes metido entre el cojín de tu cama, si lo tienes ahí metido todavía. O sea que hay algunos que todavía lo tienen metido ahí. Y hay algunos que buscan zapatos y también los meten ahí. Yo no sé, donde sea que lo tengan escondido, eso no es tuyo. Tú piensas que es tuyo. Y ojalá que no tengamos que nosotros aprender una lección de perderlo todo para entonces reconocer que nunca fue. Entonces déjame introducirte un poquito más de quién es y quién fue Jesucristo y qué fue lo que él hizo. Fue al desierto, ¿se acuerdan cuando fue para el desierto? Ustedes saben, díganme por favor, ¿para qué fue al desierto? Para hablar con el Padre. Él quería encontrarse a solas con el Señor, con el Padre. Sin embargo, él en el desierto se confrontó con Satanás. Él sí se confrontó con Satanás. Lo que ya estamos entendiendo, todavía nadie que está aquí se ha confrontado con Satanás. Tenemos una idea, ¿sí?, de cómo es que trabaja ese espíritu maligno. Pero Jesucristo se encontró con Satanás. Y fíjense bien, cuando se encontró con Satanás, escúchenme bien lo que estoy diciendo. Satanás le hizo. Ok, espérate. Se le salieron los cuernos. No. Lo asustó con la colita. No. Tampoco. Y con el tenedor. No. Tampoco. ¿Con qué se presentó Satanás? ¿Alguien escúchame? Escúcheme bien lo que estoy diciendo. No traten de entenderme, solamente escúchenme. Jesucristo cuando se confrontó con Satanás, Satanás no vino a tratar de asustarlo. No, él vino a tratar de imitarlo. Lo mismo que va a suceder en los últimos tiempos.
eso nos toca todavía otro añito o dos para que entonces podamos hablar un poquito de lo que es el Cristo antes de Cristo. Porque va a haber un Cristo antes de Cristo. Puede que algunos lo conozcan como anticristo. ¿Pero qué ustedes creen que el anticristo viene a ser? No. Escúcheme bien. No. Ni la cola ni el tenedor, pastor. Ese anticristo va a tratar de imitar. Amén, así es. Ese anticristo va a traer soluciones a las necesidades del hombre y no las de Dios. Y va a haber milagros. Y uno dice, ¿será porque es el anticristo que va a haber milagros? No, los milagros van a sobresalir porque nosotros ya paramos de creer del poder que Dios nos dio cuando el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, no los dejo solos. Y cuando me vaya, van a poder ser cosas mayores. Pero ya no creemos. Porque viene el enfermo y está tan, y dependiendo de la enfermedad que tenga, ¿verdad? Porque si viene cojeando, fíjense hermano, no vayan a pensar que yo nací ayer. Nací de noche, pero no fue anoche. Puede venir arrastrado. Y es Dios permitiéndole al que dice que depende de Él la oportunidad de decir, yo veo que no caminas, yo veo que no oyes, yo veo que no ves, eres ciego. Pero en el nombre de Jesús, ¿habrá algunos que creen en el poder del nombre de Jesús? Pero nos asustamos. De la misma manera que se van a asustar en los últimos tiempos, cuando venga el anticristo y haga milagros y resucite muertos, van a decir, este tiene que ser Cristo, porque nadie más lo está haciendo. Fue tentado en el desierto y cuando fue tentado fue con la palabra de Dios que le habló Satanás. La palabra de Dios. Vamos a ver si aquí hay dos o tres sinceros. Huimos a hablarle a los testigos de Jehová porque tienen un cerebro tremendo. Y tienen los versículos empapados. Digo, algunos, ¿verdad? Y cuando les escuchamos, ay, no tengo mi Biblia, no puedo debatir contigo. Pero por lo menos tenemos un versículo, ¿verdad? Empapado, ¿verdad? Tenemos un versículo empapado, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Jorge, un versículo de memoria. Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Gloria a Dios. Nelly, un versículo que no sea ese. Tina, un versículo. John 3:16. Yo no quiero avergonzar a nadie, yo lo que quiero es despertarlos. Yo quiero que sepan que aunque la Navidad para el mundo, porque fíjense bien qué tipo de respeto nos tiene a nosotros. Fuimos para la tienda el 26, porque el 25 todo estaba cerrado. ¿Y cómo puede ser posible que el mismo regalo que yo le compré a la vecina, por decirlo así, ahora lo tienen a 50, 60 y 75% menos de 2 días antes? ¿A nadie le pasó? ¿Solamente a mí? Hasta el jamón lo reducieron a mitad de precio. El jamón.
Ahí sí yo tomé ventaja. Compré un jamoncito a mitad de precio. Pero yo quiero que ustedes entiendan, todas estas tácticas son permitidas por Dios con un propósito. Luego empieza el primer milagro, uno de los primeros milagros, cuando convierte el agua en vino. ¿Se acuerdan? A mí me gustaría saber cómo puede ser posible que la humanidad le dé más gloria a quienes no han hecho ni una gotita de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, y aún así lo rechazaron. A Jesucristo lo rechazaron, ¿sí? Amén. ¿Lo siguen rechazando? Amén. Luego empieza a llamar a los discípulos. Perfecta oportunidad para que empecemos a criticar al Señor Jesucristo con los que escogió. Imagínense que tengamos la oportunidad de abrir un lugar en otra sección, y que después de tantos años yo prácticamente suplicándoles a los hermanos, tenemos que prepararnos, porque los que van a pastorear estas iglesias tienen que salir de aquí. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? No es por la necesidad que tengo yo, no, es que yo entiendo la comisión, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que de alguna manera u otra expandir el reino de Dios aquí, no allá, aquí. Y una de las maneras de hacerlo es, y yo no quiero sorprenderlo, pero Gustavo y Carmen, Edison y Annette, Hugo y Bessie, Edwin y Nelly. ¿Qué va a decir Edwin? No, yo no hablo bien el español. ¿A quién le estás diciendo eso? No, aparte de eso, me lo estás diciendo a mí, que de ahí vine yo. ¿Estamos listos? Amén. Porque acuérdense, no lo estamos haciendo bajo nuestro propio poder. Y la razón que no enfatizamos lo suficiente del poder del Señor Jesucristo es porque no, verdaderamente, nos hemos olvidado de todo lo que Él ha hecho. Y la clase de hoy, como todavía estamos introduciendo, pues yo quiero que nosotros nos vayamos con una perspectiva distinta de quién fue Jesucristo. Luego empieza en Mateo. Mi hijo sintió en su corazón este año meterse en el libro de Mateo y empieza a enseñar y a predicar. ¿De qué? ¿De qué fue lo que él enseñó y predicó en el libro de Mateo? Pero no fue de su propio testimonio, ¿verdad que no? Porque él podía haber dicho, cuando yo tenía 12 años, escúcheme bien para ver si se le abre y se le prende la luz a alguien. Él podía haberlo dicho, pero no lo dijo. ¿Sabes, Héctor? Él pudo haber dicho, cuando yo tenía 12 años, yo prediqué en los templos y les enseñé, porque ahí lo que había era un montón de... ¿Lo pudo haber dicho, sí o no? Pudo haber también hablado del escoger de los discípulos. Por ejemplo, 1 o 2, pero también otros me salieron. Lo pudo haber dicho y no lo dijo. Luego empieza a realizar milagros, curó a los enfermos, y ahorita vamos a entrar más específico en detalle. Solamente le estoy dejando saberlo. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, que solamente le damos crédito a la Virgen María por haber dado luz el día de Navidad a Jesucristo en el pesebre. Bueno, ya quedamos con la Virgen María. ¿Qué más hizo la Virgen María? Obediencia.
Definitivamente fue una mujer obediente. Pero ella usó su obediencia para sanar a otros. No. Yo quiero que ustedes me ayuden a mí, porque yo quiero tratar de entender esto. Y créanme, yo sí he leído toda la Biblia católica, inclusive hasta los libros añadidos, que son sumamente interesantes, no vayan a pensar que no. Sumamente interesantes. Habla más los libros añadidos del error que ellos están. Si yo soy el único que lo he leído, los animo, hermano. Especialmente el libro de Sabiduría, el capítulo 14. Léanlo, pero ustedes puedan ver. La misma Biblia católica. Y tú sabes cómo yo soy. Aquí yo no permito que nadie lo critique. Porque de aquí han llegado hermanos católicos y el Espíritu Santo ha hecho la obra en sus vidas y han sido transformados. Amén. Eso no se hace con criticarles y hablar mal de ellos, para nada. Amén. Es la verdad la que los va a hacer libres, sí, amén. Amén. La verdad los va a hacer libres. Luego empieza a perdonar a los pecadores. El Señor Jesucristo, antes de haber ido a la cruz del Calvario, Él ofreció el perdón y demostrando la gracia de Dios. Se enfrentó con fariseos y hipócritas y el legalismo. ¿Creen que todavía existe? Yo creo que está peor. Yo creo que está peor. ¿Se acuerdan la parte cuando Él multiplicó los panes? Amén. ¿Ustedes se acuerdan para dónde es que Él iba? Cuando lo pararon para decirle, hay una necesidad. ¿Se acuerdan? No. Él iba para el desierto, a pasar tiempo con su padre. Yendo, ¿quién fue el que lo paró? ¿Un hambriente? No. Ustedes tienen que escuchar esto bien claro. Un miembro de la iglesia le dice, pastor, para un momentito que aquí hay una necesidad. Pero, escuchen bien. A mí me gustaría pasar tiempo con el Señor. Pero porque uno vio la necesidad de otro. ¿Qué fue lo que yo lo llamé al principio del estudio? Espíritu de... Quédense conmigo, si no van a tener que volver a ver este video. El espíritu de la carne, no el espíritu de Dios. Y vienen y le dicen, te vas a topar con un montón. Y sí se topó con un montón. ¿Se acuerda la cantidad que eran? Vamos a exagerar esto un poquito. No fueron 5,000 hombres y 5,000, no, fueron 5,000 hombres y si hubieran casado, Sin contar las mujeres, los niños. ¿y las concubinas? Ay, madre mía. Alabado a Dios. ¿Y los hijos? ¿Se acuerdan que yo siempre digo, si eran latinos, olvídate. Ahí sí que... Entonces ahí posiblemente podía haber visto 25,000. 25,000. Y viene un miembro de la iglesia y dice, tenemos una necesidad. Y no vino con mucha seguridad. Más bien, si fue de Puerto Rico, dijo, aquí nos llevó quien nos trajo. Porque yo la verdad no veo cómo es que vamos a poder solucionar este problema. Y luego les dije a ustedes al principio del año del 2024, cómo es que tenemos que ser para poder heredar el reino de Dios, el reino de los cielos.
¿Cómo tenemos que ser? Como un niño. Como un niño. Luego viene un niño y le dice al miembro, especialmente si es un líder, al miembro, al diácono, al ujier, al maestro de la escuela dominical, a quien sea, un niño. Pónganse a pensar, ¿ustedes creen que el niño cuando fue donde el Señor Jesucristo fue con la actitud de que yo tengo la solución del problema? No. Eso suena, does that sound similar? Does that sound familiar? Eso suena familiar. Tú sabes, ustedes nunca han conocido un hermano bien religioso que tiene la solución de cualquier problema que haya. Amén. Pero este niño, Héctor, tenía que haber sido niño, porque un adulto, por el orgullo, nunca le hubiera dado al Señor los 5 panes y los 2 peces. Porque lo primero que está pensando es cómo puede ser posible la vergüenza que yo voy a pasar, sabiendo que hay 25,000. Estoy hablando de los que todavía están dudando del poder de Dios. Yo quiero que entiendan, toda la gloria se la queremos dar a Dios, no al niño. No. Tuvo que ser un niño, porque un líder todavía no había llegado madurar su fe lo suficiente para poder decir. Porque minutos después, el mismo diablo le está diciendo al Señor la solución para esos 25,000, cuando él dijo, tú mira todas estas piedras aquí. Yo te las convierto en pan mexicano. Conchas. ¿Qué pasó con el gloria a Dios y la nada? Alguien dígame algo. O seré yo que si estoy, bueno, yo no estoy mal, puede que esté loco. Multiplica los panes y los peces para alimentar a esa gran multitud. ¿Quiénes fueron los que se asombraron más? Los mismos hermanos de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo lo que tenían necesidad? Mira cómo estaban, como los pajaritos. Con las manos así, mira. Y hermano, yo les voy a decir algo. Créanme con lo que les estoy diciendo. Marbella trajo un mensaje que yo sé que fue de Dios. Ojalá que todavía alguien se acuerde de este mensaje. Y ella trajo hasta un canastito. Wow, yo me imaginé como que si yo estuviera ahí. Imagínate tú. Imagínate usted, perdón. Bueno, aquí caben más de 2. More than 5 or 7 dishes fit in here. Right? Pero que la iglesia esté llenísima, llena. Que hayan 150, 200. Y que yo le diga, Rocky, aquí hay una concha para todos. Y tú digas, no puede ser posible que en esto quepan 150, 200 conchas. No puede ser posible. ¿Cabrán? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Cabrán? No. Pero se la estoy dando y le estoy diciendo, empieza. ¿Cómo tú crees que va a estar la actitud de él cuando él le dé el primer pan? Porque hasta miedo le dio mirar para allá abajo. El primer pan, ahí te va Tina, 1. Ahí te va 2. Y está preocupado porque solamente los primeros 2 o 3. Y tiene 150, 200 que le tiene que servir. Cuando Dios trata, mis amados hermanos, yo quiero que entiendan algo. Cuando Dios trata con nosotros, Él quiere tratar primeramente, directamente, con nuestro carácter. Amén. Él quiere tratar primeramente con nuestra actitud.
Él quiere tratar directamente con nuestra fe. Amén. Jonás no era un evangelista. Jonás no era uno de ellos que gritaban así fuerte y soplaba y se ungía. No. Ni lenguas hablaba Jonás. Se fue intimidado. ¿Por qué? Porque habían entre los que Dios lo mandó a predicar religiosos, fariseos con mejor vocabulario. Nunca se han sentido un poquito intimidados. Amén. De vez en cuando, yo sé que no muchas veces, pero de vez en cuando. Especialmente cuando es el mero. ¿Qué? Que le tengo que decir el mero que hay un Cristo que le ama. Y nos vamos más preocupados por, caramba, a mí me toca trabajar. No perder tiempo aquí cuando empecemos a creer verdaderamente en lo que Dios es capaz de hacer y el poder que tiene Dios, las cosas no van a cambiar. Pero déjame seguir hablando. ¿Se acuerdan la parte cuando entonces caminó el Señor Jesucristo encima del agua? ¿Ustedes creen que Él lo hizo para hacer un show? ¿Cuánto pagarían ustedes por ver a alguien caminar en agua? Porque eso sería un show. Bueno, si quizás aquí no, el mundo está dispuesto a hacerlo. Me gustó también otra porción describiendo al Señor Jesucristo. ¿Verdad que todo el mundo siempre dice, no, el Señor Jesucristo siempre es bien pacífico, bien calmadito, bien humilde? Ustedes han conocido personas así que son bien humildes así, y uno dice, wow, esa gente ese hombre es santo, ¿sabe? Hasta camina así. Pero el Señor Jesucristo entra en una ocasión en un templo y vio, él no era el pastor de ese templo, pero él vio que algo estaba sucediendo en ese templo que a su padre no le agradaba. Amén. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el sumo sacerdote para ver si me da un minutito para yo expresar unas palabras? Entró como un huracán botando todo. ¿Cuántos han leído La autoridad espiritual? Amén. A mí me está que vamos a tener que volver a leerla. Porque hay una autoridad que Dios nos da. No vayan a pensar que solamente es la autoridad del pastor. No. Todos tenemos una autoridad espiritual. Escuchen bien. No sé si algunos están dispuestos, no sé. Luego llega el momento cuando ya el Señor Jesucristo lo supo, lo estoy introduciendo. Ya él supo el propósito de su nacimiento, que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Y llegó la parte donde ahora tienen que venir a buscarlo. Porque uno de los Apóstoles. hermanos de la iglesia, uno de los hermanos de la iglesia. ¿Pueden decir amén, hermano? Amén. No el vecino que no conoce al Señor, no el mundo. El mundo no entregó a Cristo. Fue un religioso metido en la iglesia. Ustedes pueden ver, porque a mí me encanta dar estudio y predicar en la iglesia. Ese asunto de estar hablando en las esquinas,
Mi hermano, esas palabras se van a quedar en el aire. Y no es porque tenga yo miedo de que me llamen un ridículo. Nah. Pero estamos entendiendo. Uno de las iglesias, uno que estaba dentro de la iglesia, fue el que dijo: yo sé dónde va a estar tal día el pastor. Y no va a estar solo, va a estar con la esposa, pues siempre anda con ella. Sí, hermano, yo no soy normal. ¿Verdad, Carmen? Yo no soy normal. Yo estoy dispuesto a ir, aunque no me guste, aunque me moleste, pero yo estoy dispuesto a ir con ella. Donde sea, créanme, hermano. Yo por eso creo en las bendiciones que vienen después de la prueba. Amén. El Señor Jesucristo fue entregado, uno de la iglesia lo entregó. El Señor Jesucristo ya lo sabía. Y con todo eso dice: vamos a celebrar. Los discípulos, ¿cómo puede ser posible? Vamos a celebrar, vamos a juntarnos. Antes de que tengamos la Santa Cena, yo quiero que todos se me sienten. A mí me gustaría hacer algo. Sabiendo el Señor Jesucristo dónde Él iba, le dice: quítense los zapatos, que yo les voy a demostrar lo que es servicio a la iglesia. Amén. ¿A quién le limpió los pies? A la iglesia. A la iglesia. No al mundo. No al mundo. A la iglesia. Y uno de la iglesia sale y le dice: a ver, alguien ayúdame. Tú limpiaste a mí los pies. ¿Qué fue lo que yo dije que nos va a afectar? Lo máximo, el orgullo. Yo. Ahora en día, si no le decimos a los hermanos, con tiempo, ¿verdad? Vamos a tener una limpieza de pie. Si no se lo decimos a tiempo, van a haber algunos que van a salir con las uñas así. No, hermano, no vayan a pensar que es que alguien me dijo algo. El Señor nos está tratando de enseñar lo que Él está dispuesto a hacer. Amén. Wow, amor, misericordia. Porque yo no vine a ser servido, sino A servir. Luego, en la última cena, luego se le acerca el mismo Judas, porque él sabía ya la culpabilidad. Y el Señor ni le dio una oportunidad para que hablara. Le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Mira, no tengas ni vergüenza, no tengas miedo. El Señor le está diciendo en palabras aquí que entendemos: ya metiste la vara y te estoy reconociendo. Imagínense. Él fue el que podía haber dicho: abre tierra y trágame. Pero el Señor Jesucristo sigue reconociendo los traidores, sigue reconociendo los ladrones, sigue reconociendo los que quieren hacerle daño al cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando llegamos a aprender quién es el que gobierna nuestra vida, hermano, no vayan a pensar que muchos no me han dicho: hermano, pero ¿por qué tú permites eso, pastor? Yo te voy a decir porque yo lo permito. Yo lo permito porque el que está tratando con él no es mi carne, sino el Espíritu. Amén. Sí, pero tú sigues. Y cada vez que hace lo que tiene que hacer, créeme. Ustedes se creen que hay algunos que no duermen de noche solamente porque están viendo una película. Tú sabes lo que vale una noche enterita de descanso, en paz y tranquilo. Hay personas que no importa lo que valga, están dispuestos a pagarlo.
Pero esa paz, esa tranquilidad, no viene del hombre. Solamente viene de Jesucristo. Amén. Y con todo eso, reconoce a este hombre que metió la pata. Agarra el dinero que les dio por entregarlo y si trata de dárselo para atrás, no lo quiere. Hay tanto que hay que hablar aquí, hermanos. Fue el mismo hermano de la iglesia que le cortó. Escuchen bien la razón por que fue movido. Cuando Pedro sacó, yo dije, Simón. que era un movido. Un movido no es una oreja. Pero me entendieron. Mamá me entendió. Le cortó la oreja. ¿Y de dónde vino ese hermano? De la iglesia. Cuando uno de la iglesia le corta el oído, le está, escúchame bien, está sirviendo como una piedra de tropiezo, torciendo el mensaje. Cuando viene uno y le dice, yo como que no entendí muy bien el mensaje, y rápido, en vez de estar aquí siendo discipulado, dicen, ahora me toca a mí como miembro de la iglesia explicarle exactamente lo que la palabra quiso decir. Alabado. Ay, sangre de Cristo. Por eso yo les digo, hermano, calladito. Calladito. Si el Señor quisiera, podía haber mandado 10,000 ángeles. ¿Para qué? ¿Defenderlo a él? No. Yo quiero ser lo que Dios me ha llamado a ser. Yo quiero glorificar a mi Padre. ¿Qué significa eso? Glorificar a mi Padre quiere decir negarme a mí mismo. Amén. Ser nada para que Él sea todo. Y para la gloria de Dios. Amén. Póngame de pie si vamos a despedirnos con una oración. Entonces entrar. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Me conmueve, Señor, solamente pensar en el ejemplo, en todo lo que estaba dispuesto a ser el Señor Jesucristo, por demostrarnos a nosotros verdaderamente el camino a la verdad. Rogamos, Señor, que lo que haya sido compartido hoy día, Señor, pueda ser retenido en nuestros corazones. Que podamos nosotros glorificarte con la manera que nosotros respondemos. Que nos acordemos, que nunca nos olvidemos que mucho más grande es aquel que anda con nosotros que aquel que anda en el mundo. Acordarnos que nosotros no somos la cola, sino la cabeza. Amén. Acordarnos de tu grandeza, Señor. Rogamos, Padre, que en este cambio de hora y en este cambio de servicio, sigamos, Señor, honrándote en obediencia a tu palabra. Te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por todo.